Hola, hoy les hablaré sobre la leyenda. Acá podrán ver de forma completa sus características, los tipos de leyendas que existen, los elementos que poseen y su estructura. Las leyendas son narraciones breves y populares que forman parte del género narrativo. En ellas se relatan historias que nacen de hechos reales, pero que se explican de modos fantásticos o sobrenaturales, en donde se puede resaltar, por ejemplo, el origen de un pueblo o de un lugar, las características de personas, de animales, de plantas, del surgimiento de una montaña o un río, o los fenómenos de la naturaleza que sean propios de una localidad o región. Las leyendas se caracterizan principalmente por transmitirse de forma oral o escrita. Si bien las leyendas nacen para ser transmitidas por la tradición oral, también pueden difundirse de forma escrita. Son anónimas y de creación colectiva. Generalmente, las leyendas no poseen un autor que sea conocido. Por esta razón, los detalles que se cuenten de la historia suelen modificarse con el paso del tiempo gracias al aporte colectivo de las personas que va de generación en generación y que hace que la historia pueda ser distinta dependiendo de dónde la escuchemos. Por esto es que se pueden encontrar muchas versiones de una misma leyenda, como por ejemplo el caso de la leyenda de La Llorona, que tiene muchas versiones en distintos países de América. Tiempo y lugar definido. Las leyendas, al poseer elementos reales dentro de sus historias, se construyen a partir de un lugar que sea conocido por las personas que las escuchan, y también debe haber ocurrido en un tiempo que puede ser pasado o basado en un momento histórico particular. Mezcla de ficción y realidad. Como se mencionó anteriormente, en las leyendas se relatan historias que se basan en hechos que tienen elementos reales, como el espacio o lugar, la época en la que ocurre o el personaje principal del cual se habla, en donde también se presentan elementos de ficción que se utilizan para exagerar y hacer más interesante a un personaje o una situación en las que pueden ocurrir sucesos mágicos o sobrenaturales, como milagros o apariciones de criaturas de ultratumba que se presentan como si fueran reales. De esta forma, al mezclarse ambos elementos, se formará una historia que podría hacernos dudar de que si es real o no, ya que por lo general se narran con muchos elementos que son verdaderos. Todas las leyendas forman parte de nuestra historia cultural, siendo relatos folclóricos, tradicionales y populares que se enriquecen a lo largo del tiempo en cualquier parte del mundo, mostrándonos el pensamiento y los sentimientos de todo un pueblo o comunidad. Por lo que su función es intentar transmitirnos por medio de algún misterio la enseñanza de ideas, valores o creencias que puedan generar algún cambio en el comportamiento de la sociedad. Las leyendas etiológicas nos hablan sobre el origen de elementos que son propios de la naturaleza, como los lagos, las montañas, los animales, las plantas o los fenómenos de la naturaleza, entre otros. Un ejemplo de este tipo de leyenda es la leyenda de la ñañuca, que es una narración chilena que explica el origen de las flores llamadas añañucas mediante la historia de una joven que al morir se convierte en esta flor. Otro tipo de leyendas son las llamadas históricas, que corresponden a relatos que se basan en un hecho real de nuestra historia, como una guerra o las conquistas, en donde se añaden actos heroicos y fantásticos de algún personaje que haya sido importante dentro de la historia de alguna comunidad. Por ejemplo, aquí podemos encontrar la leyenda del rey Arturo, que muchas veces se ha utilizado para explicar la Edad Media y los hechos más importantes que allí ocurrieron, pero aún no existen pruebas concretas de que haya existido realmente. La historia se trata de Arturo, un rey ideal tanto en tiempos de guerra como en tiempos de paz, que lideró la defensa de Gran Bretaña contra invasores sajones a principios del siglo VI, en donde su vida pasa por elementos llenos de magia y misterio.
Las leyendas escatológicas son aquellas que nos relatan historias relacionadas a creencias de ultratumba o del más allá, en donde en ocasiones aparece un personaje principal que tiene contacto con la muerte o realiza un viaje al inframundo. Aquí, por ejemplo, podemos incluir la leyenda de La Llorona, ya que en ella se habla de los gritos y lamentos de una mujer que deambula de noche por las calles en busca de sus hijos muertos. Las leyendas religiosas son aquellas narraciones sobrenaturales en las que se habla sobre la religión o la fe, en donde se cuentan historias de gente buena, de gente pecadora o de la vida de algún santo. Su función es entregarnos principios y valores usando temas que hablan acerca de la justicia, de la generosidad o del pecado. En esta categoría se encuentra la leyenda de la Moraneta, una historia que nos habla acerca de la Virgen de Montserrat, patrona de Cataluña, la cual apareció de una manera misteriosa dentro de una cueva, y al no poder moverla de ahí por su peso, se construyó una capilla en el lugar.